A ver, en otra línea estaba alguien que seguramente me va a abrumar con datos. Yo vengo sosteniendo de que empezó el día de hoy, que creo que hay bastante evidencia de que el capitalismo en los últimos... El mundo en general, pero con el motor que fue el capitalismo, fue mejorando la calidad de vida de la gente. Basándome en que fue aumentando la cantidad de regímenes democráticos, basándome en que fue disminuyendo la cantidad de hambrunas, la cantidad de pestes, descubriendo por vía de investigadores dentro del sistema capitalista, pero descubrimientos desde la penicilina hasta la vacuna contra la polio, hasta el tratamiento de avanzada contra el cáncer y el SIDA, hasta cantidad en términos de comunicación, en términos de incluso desigualdad entre países. Y estaba pensando quién es la persona que más me va a triturar con esto que yo digo, o por lo menos que va a tener un montón de datos, y está en línea Jorge Altamira, el fundador, dirigente del Partido Obrero, alguien que claramente creo que piensa distinto que yo, salvo que haya cambiado mucho. Jorge, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Nada, me escuchaste y me querías matar, ¿no? No, de ninguna manera, porque de alguna manera la idea de que te quiero matar o te voy a enfrentar verticalmente revela un desconocimiento sobre exactamente lo que pensamos. El capitalismo, desde que fue desenvolviéndose, especialmente desde la era industrial, ha sido un constante acelerador del progreso técnico. Y eso se manifiesta en todas las esferas. Mirá, inclusive en los años 30, que fueron años de depresión, el desarrollo tecnológico fue absolutamente impresionante. Eso es muy claro. El motor de la ganancia impulsa permanentemente al capital a mejorar la productividad. ¿Cuánto extrae del trabajo del obrero? Y por más que lo quiera hacer trabajar 38 horas por día, el mecanismo fundamental es el tecnológico, porque el límite del hombre o de la persona es perfectamente claro. Ahora, el tema es, ¿qué ocurre con todo esto? Por ejemplo, en Estados Unidos hay 40 millones de personas que viven de lo que se llama, el bono. Es decir, el país más rico del mundo tiene dos cosas. Uno, un incremento fenomenal de la pobreza, una epidemia de opioides descomunal y 25 años de cero crecimiento del poder adquisitivo del salario. Este es el fenómeno social que se va desenvolviendo paralelamente a estos descubrimientos técnicos. El costo de la salud es insoportable en casi todo el mundo, porque el monopolio de los sectores farmacéuticos en un tema tan vital en términos de demanda, es decir, vos podés dejar de comer un día incluso, pero no podés dejar de atenderte frente a una enfermedad importante, les da un poder y el costo es tremendo. Hay empresas que tienen costos de atención de salud de sus empleados que ya pesan enormemente en sus pasivos, etcétera, etcétera. Y en términos de hambruna, etcétera, pensemos en lo que acá está ocurriendo en Yemen, 85.000 niños muertos por hambruna en una guerra promovida por este personaje que acaba de aterrizar en Argentina y Trump. Esas guerras son cada vez más mortales o mortuorias porque también en el plano de la guerra el desarrollo tecnológico es absolutamente enorme. El concepto es el siguiente: una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria social. Por ejemplo, los trabajadores de Amazon, que es una poderosa empresa distribuidora y por internet, ganan menos o igual al salario mínimo de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo los ritmos de trabajo, las jornadas extenuantes, implican una degradación de la vida humana. La miseria social, con independencia del nivel de los ingresos, se ha acentuado. Ahora, Jorge, déjame simplemente dos cosas para en todo caso disparar un poquito más el debate. Uno puede decir un montón de injusticias que tiene el sistema, que son muchísimas, y lo que vos dijiste te quedás corto al lado de tantas que hay. Pero poner el tema salud. Es cierto que el costo de la atención de la salud es alto y a veces es insoportable, depende del lugar del mundo, pero no hay duda
de que el promedio de vida de la gente, la esperanza de vida al nacer, aumentó pero muchísimo en las últimas décadas. Y no solamente eso, sino que la manera en que vive hoy un tipo de 70 años es mucho mejor que la manera que vivía un tipo de 50 hace 3 o 4 décadas o 6 décadas. Entonces uno ve todo eso y no es solo tecnológico, uno ve, bueno, los costos de vivir así tienen... Entonces vos decís, bueno, pasa lo de Yemen. Ahora, lo de Yemen es gravísimo. Al lado de la Segunda Guerra Mundial es nada. Al lado de las guerras que había permanentemente por la Guerra de Fría, y son hechos que uno ve como aislados frente a hechos que antes eran generales. Entonces, uno ve todos esos problemas, y ni que hablar de los problemas financieros, cómo años de construcción de riqueza en países pequeños son arrasados por movimientos financieros que son incontrolables. Uno puede decir, ni que hablar del calentamiento global que pone en riesgo el planeta, etcétera. Lo que pasa es que cuando vos ves la película general, a mí me resulta abrumador la manera en que mejoró la calidad de vida de la inmensa mayoría de la humanidad en los últimos 50 años. Por eso... Bueno, creo que en una palabra, el crecimiento de la expectativa de vida es absolutamente claro. Lo que yo quiero decir es claro. Lo que quiero decirte es que el capitalismo es un sistema especial. Esta constante renovación tecnológica en todos los campos es una necesidad que el capitalismo no puede soslayar porque es su mecánica de existencia. Ahora, cuando vos ves que 4 tipos en el mundo, ¿no es cierto?, como una riqueza equivalente a países enteros, cuando vos ves que con esta tecnología descomunal, los gobiernos están preocupados por liquidar, hacer una reforma laboral, liquidar el derecho laboral, y hacer contratos diarios, y abolir... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero es que acá todo está junto. Es decir, no es que acá ocurre algo bueno, pero lamentablemente al lado ocurre algo malo. Todo este proceso tecnológico y todo este incremento crea un sistema de sobreproducción, crea una tendencia a la baja del beneficio como consecuencia de esto, y van al trabajador y lo exprimen a niveles inenarrables. El otro día, cuando alguien dijo, quieren retrotraernos al siglo XIX, ojalá. El taller, la empresa del siglo XIX, por su baja tecnología con relación al presente, no tenía la capacidad de imprimirle al trabajo la intensidad y la brutalidad que tiene ahora. ¿Por qué hay una epidemia de opioides en los Estados Unidos? Fundamentalmente entre los obreros industriales, porque no soportan las condiciones de su existencia. Esa es la razón principal. Segundo lugar, no tenemos una guerra como la Segunda Guerra Mundial, pero no sé si sos muy creyente o no, rezá un poquito, porque el nivel de armamentismo, el nivel de conflicto, está conduciendo de alguna manera a la peor de las guerras que haya tenido jamás la humanidad. En el mar del sur de la China, en cualquier momento van a chocar un acorazado norteamericano y uno chino, y vamos a ver si se controlan en sus consecuencias. Altamira, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día, Jairo Estacha lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿No hay un problema de incentivos cuando uno ve los distintos escritos que hay sobre cuando empezó, qué sé yo, la Revolución Cubana, ve que el Che Guevara se preocupaba para que hubiera incentivos morales en la gente para producir más caña de azúcar, porque no iba a estar presente tanto el incentivo económico? ¿El capitalismo no habrá sido exitoso en encontrar que el incentivo económico para el capitalista con su retorno, para el obrero con su salario, los lleven a hacer cosas y por eso se producen esos avances que usted describía, versus que el incentivo moral, la gente por un compromiso, por una cuestión ideológica, tal vez no termina respondiendo como se espera? ¿Cuál es su mirada? Bueno, sobre el tema del incentivo moral, el Che Guevara ha escrito cosas. No quisiera, si quieren la charlamos, la puedo hacer muy breve, pero no quiero dejar el otro punto. Lo que convencionalmente se llama incentivo, históricamente ha sido una extorsión. Si yo no acepto las condiciones que me imponen y no encuentro trabajo, me muero de hambre. Lo único que tiene para vender un trabajador es su fuerza de trabajo. Con eso alimenta a su familia. La extorsión del despido, la extorsión del desempleo, las tasas de desocupación, eso no son incentivos. Los obreros no tienen incentivos. Es más, hay toda una literatura empresarial de carácter, llamémosla progresista, que considera que si hubiera incentivos positivos, por ejemplo, lo que ahora se discute de una licencia parental, lo que se discute de una disminución de las horas de trabajo, etcétera,
se conseguirían niveles de productividad mayores. Pero ese es un debate a nivel empresarial, a nivel de personal de relaciones públicas. Lo que te acabo de decir de Amazon, hay huelga en Amazon, hay huelga en las tecnológicas, porque a pesar del alto nivel de rendimiento, o mejor dicho, de ganancias, fundamentalmente especulativas, esto es lo que ocurre. Tomemos el ejemplo de Apple. ¿Cómo trata Apple a sus obreros? Muy sencillo. El 90% del producto se hacen en las fábricas de Foxconn en China, que tiene 1 millón de obreros repartidos en todo el país. Ellos hacen el trabajo. Los salarios de los chinos son bajísimos. Hacen el 90%, se ensamblan en Estados Unidos, en la parte de diseño, la parte más sofisticada, pero eso representa el 7% del valor del producto. El 93% lo hace la taiwanesa Foxconn en China continental. Esos obreros viven en la miseria. Esos obreros viven en fábricas que son dormitorios, no salen hasta el domingo. Viven adentro de la fábrica, duermen dentro de la fábrica. Jorge, esa es la realidad del mundo capitalista. Tengo que ir cerrando. Vos lo que ves del G20, lo más importante, tenés que dar un título. ¿Qué es lo que ves? Tengo que dar un título, pero no estoy seguro. Creo que no es la palabra adecuada, pero te la tiro porque es la única que tengo. Es un anacronismo. Porque concebido como un directorio de los asuntos mundiales, es un ring de gallos. Acá hay una crisis brutal. Mira, antes de venir, Trump la atacó violentamente a Theresa May y le dijo que jamás va a tener un acuerdo de comercio con Estados Unidos por haber firmado el Brexit con la Unión Europea. Se sancionan empresas europeas por negocios con Irán porque tienen el control del mercado de pagos, porque el dólar es el 85% de la moneda de transacción o de la divisa de transacción. Es una pelea brutal. Vino este Khashoggi, que está masacrando Yemen con el acuerdo de Trump, y acaba de perpetrar un crimen horrendo y se pasea delante de todo el mundo, impunemente. La pelea es completa. Hay una pelea con México. México también está en el G20. Trump amenazó a Brasil y a Argentina por las inversiones chinas que hay en los dos países, algo que es fatal que ocurra porque finalmente vaca muerta. China, vaca muerta, las hidroeléctricas, la pelea dentro de Brasil es muy grande, ha habido un choque con Bolsonaro, pero China les compra el principal producto de exportación, el hierro, el cobre y la soja. Uh-huh. Entonces, es una riña de gallos y todos los diarios se están preguntando si acá van a salir con ojos en compota o a último momento van a zafar con un comunicado. Es un espectáculo de desintegración internacional impresionante.